Fecha: 9 de julio del 2031, miércoles, 3:52 de la mañana. La música sonando fuerte en el ambiente, el lugar oscuro, apenas iluminado por algunas luces parpadeantes o el flash de las cámaras de algunos celulares. Albert se encontraba allí parado contra una pared, un trago en mano, dándole pequeños sorbos de vez en cuando. Por su cara podía notarse que ese día no estaba de humor para ese tipo de actividad. Pero a su lado, a unos cuantos metros en la pista de baile se encontraban sus amigos. Fausto y Abril, ambos bailaban al ritmo de la música junto con algunas personas con las que al parecer habían congeniado esa noche. Al parecer tendré que volver solo a casa, susurró Albert para sí mismo antes de suspirar y sacar su teléfono. Se deslizaba por la pantalla con calma, hasta encontrar el contacto de Karina, dudando un par de segundos si enviarle un mensaje o no. Pero al final terminó tecleando algo rápido. ¿Estás despierta? La respuesta de parte de la chica no tardó en llegar. Obviamente. ¿Qué quieres? El texto era directo, pero no frío. Nada, es que estaba aburrido, y quería hablar con alguien. Mensaje enviado por el castaño, quien tenía una pequeña sonrisa en los labios. Se vio en la aplicación que la chica escribía, tardando un poco en entregar su respuesta. ¿Así que solo me hablas cuando estás aburrido? El mensaje venía con un sarcasmo que Albert pudo sentir tras de la pantalla, lo que lo hizo soltar una ligera risa. Hey, no seas así, solo quería hablar con mi amiga, respondió el chico, para acto seguido enviar otro mensaje de inmediato. ¿Acaso está mal eso? La respuesta de Karina tardó un tanto en llegar. ¿Qué es lo que quieres ahora? La pregunta directa no sorprendió a Albert, ya que dicho comportamiento era natural en aquella chica. Bueno, desde lo del cine que no salimos. Quería saber si quieres salir esta semana, respondió el joven con tranquilidad antes de guardar su teléfono y comenzar a caminar con dirección al baño. Mientras avanzaba, su celular vibró con una respuesta de la chica. Por supuesto, supongo que tú invitas, ¿verdad? El chico entonces dejó escapar un suspiro junto con una pequeña risa antes de ingresar al baño, guardando su teléfono en el proceso. Sin más, Albert se acercó a uno de los urinarios para hacer sus necesidades. Mientras hacía lo suyo miró alrededor, notando que extrañamente el baño estaba vacío. Mira que me trae el viento. Una voz que antes no estaba allí, era masculina, joven, con un tono que derramaba confianza y sarcasmo. Los ojos del castaño se abrieron como platos al escucharlo. Antes de aquella voz no había indicio de alguien más en el lugar o ningún sonido que diera a entender aquello, y más teniendo en cuenta que aquella voz sonó a sus espaldas. Tranquilo, sigue con lo tuyo, con calma. No vine a arruinarte la noche, Albert. La voz misteriosa volvió a tomar el silencio, y aunque intentaba sonar compasivo, aquellas palabras habían paralizado a Albert, quien no pudo evitar acomodarse los pantalones. Pero no para voltear a ver de quién se trataba, sino para mirar de manera discreta por encima de su hombro. Detrás de él, a menos de 1 metro, se encontraba un chico de unos 15 años, con una altura de 1,67 metros. Su cabello era negro, algo largo, casi llegando a sus hombros y desarreglado. Sus ojos del mismo color presentaban unas ojeras enormes, como si no conociera el sueño. Su piel era pálida, hasta el punto de preguntarse si tenía alguna enfermedad. El pelinegro llevaba puesta una sudadera color verde marino, la cual le quedaba algo grande, y unos shorts de mezclilla de color marrón oscuro. Una sonrisa arrogante y relajada se posaba en su cara antes de volver a tomar la palabra. Tranquilo, puedes mirar, no voy a hacerte nada, por ahora. Estas últimas palabras las dijo con un tono juguetón, para luego soltar una risita burlona. Tras calmarse, el chico misterioso suspiró y habló nuevamente. Mi nombre es Zero. Sé buen chico y escucha lo que tengo que decir. Albert entonces conectó puntos en su cabeza, sus pensamientos giraron a máxima velocidad como engranajes que intentaban dar el producto final de algo, una conclusión.
Él se ve muy joven para entrar a este lugar de manera ilegal, y vino a buscarme directamente, de paso sabiendo mi nombre. Pensó el castaño antes de comenzar a girar mientras hacía que la energía recorriera su cuerpo. Uno de sus ojos se iluminó con un verde brillante, pero antes de siquiera pensar en si usar una patada o sus puños, todo su cuerpo se frenó en seco a medio giro, como si algo lo hubiera congelado en el tiempo. Intentó forcejear, pero era inútil, no podía mover ni un centímetro de su cuerpo. Fue entonces que sintió algo que le hizo helar la sangre. Su energía nuevamente interactuaba con algo. Al igual que en el pasado había reaccionado a la presencia de Sofía, ahora la energía reaccionaba a otra cosa, a otro estímulo. Pero este era diferente. Con Sofía su energía chocaba y fluctuaba, pero en esta ocasión, su energía se sentía oprimida, amenazada, como si una fuerza mayor la obligara a quedarse quieta. Una señal de alerta constante, como si fuera un conejo frente a un lobo. Fue entonces que sus ojos, que aún podían moverse, se encontraron con los del joven de nombre Cero. Uno de sus ojos, que antes era negro, ahora brillaba de un rosa algo pálido. Su mano derecha estaba fuera de los bolsillos de su sudadera y apuntaba hacia él de manera vaga, mientras que alrededor de la extremidad antes mencionada fluctuaba aquella energía rosada. El pelinegro entonces chasqueó la lengua 3 veces de manera desaprobatoria antes de hablar con burla. Quieto ahí, chico malo. Dijo, y no pudo evitar dejar escapar una pequeña risa antes de continuar. Como te decía, mi nombre es Cero. Al igual que tú, yo soy un emergente. Aunque con una clara diferencia, tú estás por tu parte, mientras que a mí me respalda la compañía que me creó. Tras eso, el pelinegro pensó un momento, como si hubiera olvidado algo, pero luego sacudió la cabeza con algo de molestia antes de volver a hablar. Ah, bueno, eso no es importante ahora. Lo que importa es que te estaré vigilando. Así que sé un buen chico, ¿sí? Luego de decir esto, y como si se tratara de magia, el chico fue rodeado por aquella energía rosada en un instante antes de desaparecer. Tras que Cero se fue, Albert cayó de rodillas al suelo mientras respiraba con dificultad. Sus ojos estaban abiertos como platos mirando en donde antes estaba el joven pelinegro. Lo supo perfectamente entonces. Si hubiera querido, ese niño lo habría matado en ese mismo instante. Era la misma sensación que cuando luchaba contra aquel hombre de negro hace meses. Con dificultad se levantó del suelo y fue a lavarse las manos antes de salir del baño. Pero ahora la música y el ruido de la fiesta le parecía ajeno a él, como si sus oídos fueran sordos ante las demás cosas que no fueran su mente. De repente alguien tocó uno de sus hombros, sacándolo del trance de manera brusca. El joven entonces giró con rapidez, solo para toparse con su amiga, Abril. ¿Ey, estás bien? Preguntó la chica con curiosidad y preocupación en su voz. Sí, solo estoy algo perdido. Respondió el castaño antes de ponerse una mano en la frente para suspirar, intentando calmar su corazón, que aún latía con fuerza en su pecho. Vamos a casa, Fausto se fue con una chica, y tú parece que necesitas salir de aquí urgente. Dijo Abril, tomando a Albert del brazo para tirar de él, saliendo del lugar a la calle en pocos minutos. Ya al aire libre, Abril soltó al castaño para dejarlo caminar por su cuenta a su lado. ¿Qué te pasó ahí atrás? ¿El alcohol te pegó fuerte o algo así? Preguntó la chica, quien se escuchaba más acusatoria que preocupada ahora mismo. Albert entonces chasqueó la lengua con disgusto antes de responder. No, solo tuve un bajón de golpe. Quizás estuve mucho tiempo de pie o las luces me hicieron mal. Al decir esto el joven desviaba la mirada, sabiendo que mentía de forma descarada. Ante esto Abril solo dejó escapar un leve bufido de molestia antes de comenzar a caminar más rápido, forzando al chico a también aumentar el ritmo para permanecer a su par. El camino siguió en silencio por un par de minutos, hasta que Albert intentó hacer un chiste. Mira el lado bueno, tu papá va a estar contento de que vuelvas temprano a casa.
El joven decía esto con una pequeña sonrisa en los labios, deseando que su amiga apreciara el chiste, y que eso le quitara un poco el mal humor. Pero nada pasó, la chica ni siquiera emitió un sonido de molestia, y esto hizo que Albert se incomodara un poco. Las calles vacías, el viento frío pasando para hacer presencia y llenar el silencio entre pasos. Las luces de las farolas que dejaba algunos intervalos en completa oscuridad entre una y otra. Los jóvenes no tardaron mucho en llegar a la casa de Abril, donde esta última se despidió rápidamente antes de desaparecer tras la puerta de entrada. Albert, por otra parte, solo suspiró aliviado de que aquella incomodidad haya desaparecido con ella, por fin pudiendo tomar rumbo a su propia casa. Al llegar y entrar con cuidado por la puerta principal, el joven dejó escapar un suspiro de alivio antes de que las luces de la sala se encendieran de golpe, provocándole un pequeño susto y haciendo que él mismo se pusiera en guardia. ¿En serio tu primera reacción fue pensar que te iban a golpear? Aquella voz sonaba más como un regaño que venía desde el fondo de la sala de estar. Junto al interruptor de la luz se encontraba Jeff, el hermano mayor de Albert. Puta madre, casi me das un infarto. Respondió el castaño con un suspiro rápido de alivio mientras se sostenía el pecho antes de volver a hablar. ¿Y cómo pretendías que reaccioné? Se supone que tendrías que estar en el trabajo. Fue solo entonces que el joven se dio cuenta de algo, y sus ojos se abrieron con impresión por unos instantes antes de intentar cambiar de tema. Bueno, me importa. Dijo el joven, mientras presuroso caminaba para ir a las escaleras, pero su hermano lo detuvo colocando su mano en el hombro del castaño antes de hablar. Y se supone que tú tendrías que estar en la cama a estas horas. Tan solo esas palabras hicieron que la piel se le pusiera de gallina a Albert. Bueno, es que mis amigos iban a salir y no me gusta dejarlos solos en esos lugares. Respondió el joven rápidamente, intentando justificarse. Pero entonces su hermano suspiró antes de volver a tomar la palabra. Hermano, no puedes estar cuidando a todos todo el tiempo. Tus amigos también tienen que aprender a cuidarse solos. Albert lo miró con ligera molestia antes de responder. Si puedo ayudarlos, entonces los ayudaré, al igual que ellos me ayudan o ayudarían a mí, para eso están los amigos. Luego de decir esto el joven hizo una pausa antes de continuar. ¿O acaso cuando yo necesite tu ayuda no harás nada? La cara de Jeff se contorsionó con lo que parecía indignación antes de responder. ¿Sabes que es diferente? Tú y yo somos familia, daría la vida por ti. El joven entonces, con un movimiento algo brusco se quitó la mano de su hermano del hombro antes de hablar. Bueno, mis amigos también son mi familia, así que respeta eso. Aparte, ¿qué tiene de malo que salga? Lo dices como si chicos de mi edad o menores que eso no hicieran lo mismo. El hermano mayor miró al castaño por unos instantes en silencio antes de contestar. La diferencia es que esos chicos no hacen nada sospechoso. Ante estas palabras el castaño miró con algo de sorpresa a Jeff antes de responder. ¿Qué conducta sospechosa? No estuve haciendo nada raro. El pelinegro entonces miró a su hermano menor con molestia y acusación antes de tomar la palabra con un tono bastante afilado. Así que nada sospechoso. El hombre entonces hizo una pausa para ver si Albert tenía algo que decir. Pero al ver que este último no decía nada, decidió continuar hablando. Para empezar, llevas años entrando y saliendo por la ventana de tu cuarto en las noches. ¿Acaso eres un puto ladrón en tu propia casa o algo así? Primero pensé que quizás ibas a ver a alguien a escondidas. Pero entonces no tendría sentido que salgas por la ventana si está la maldita puerta. Y ahora eso hay que sumarle que no sé a dónde vas los fines de semana. Los ojos del joven se abrieron con impresión por unos instantes antes de intentar ocultarlo para justificarse. Lo que hago es asunto mío, no es nada peligroso, solo. Pero antes de que termine de hablar su hermano mayor lo interrumpió con un grito. Nada peligroso. Luego de esto el pelinegro suspiró antes de continuar, ya más tranquilo, pero aún con su tono acusatorio. Sales a horas de la madrugada a hacer a saber qué, y los fines de semana desde hace unas semanas te vas a saber dónde. Que encima es lejos, porque te vi tomar un tren de estación única. O sea, por lo menos vas a otra ciudad. ¿Por qué tienes que ir tan lejos? ¿A dónde vas?
¿A quién vas a ver? El joven entonces intentó responder dando vuelta a la conversación. ¿Me seguiste? ¿Por qué carajo me espías? Su tono era acusatorio lleno de molestia, pero Jeff no se dejó manipular por aquella baja estrategia. ¿Ahora intentas hacerme sentir culpable? ¿En serio? El pelinegro entonces hizo una pausa antes de continuar. Dime ahora qué haces, o te juro que voy a contratar a alguien para que te vigile las malditas 24 horas del día. Albert entonces bajó la mirada por unos instantes antes de que sus ojos se volvieran a encontrar con los de Jeff. Solo voy a ver a una amiga. Respondió el joven con decisión mientras le sostenía la mirada a su hermano mayor. Este último lo miró con sospecha antes de suspirar y tomar la palabra. Solo vete a dormir. Ya hablaremos de esto más tarde. Jeff parecía molesto y decepcionado de su hermano pequeño. Albert, por otra parte, solo desvió la mirada por unos instantes antes de subir a su habitación y tirarse en la cama para intentar dormir. Hora: 15:32 de la tarde. Como era costumbre, Albert estaba en el autobús camino a la universidad. Había tenido suerte de conseguir un asiento, ya que extrañamente este día el transporte iba casi vacío. Su amigo Fausto no estaba con él esta vez, ya que no tenía clases a la misma hora que Albert hoy. Y aunque las tuviera, el castaño estaba seguro de que estaría agotado por la fiesta. El día de hoy el clima era algo templado, y con bastante humedad, quizás anticipando una lluvia, ya que el cielo era gris y completamente nublado. De cierta manera era algo deprimente a simple vista. Albert observaba por la ventana a su lado cómo el paisaje pasaba a una velocidad decente, hasta que el autobús se detuvo, y entonces el castaño vio algo que lo hizo abrir los ojos como platos. Allí, parado en la acera, se encontraba aquel chico, Cero, quien levantó la mirada para ver a Albert, levantando una de sus manos para agitarla ligeramente en forma de saludo. Pero justo cuando el joven se disponía a levantarse de su asiento para interceptarlo, el pelinegro había desaparecido en literalmente un parpadeo. El chico con rapidez miró a ambos lados de la calle por la ventana, pero nada, ni rastro de aquel joven. De repente alguien tocó su hombro con suavidad, haciéndolo girar el cuello en un movimiento seco para ver de quién se trataba. ¡Ey! ¿Por qué tan pálido? Preguntó una chica de cabello rosado a la que se le notaban las raíces desteñidas de un castaño oscuro. Su cabello era algo corto, apenas cayendo un poco por debajo de su cuello. Pero a pesar de eso Albert pudo reconocerla, ya que llevaba meses viendo el cambio que la chica estaba haciendo. Se trataba de Karina, quien al ver que el joven no se había calmado se sentó a su lado para preguntar con algo más de seriedad. ¿Qué pasa? Albert en respuesta soltó un suspiro rápido, recostándose hacia atrás en su asiento antes de hablar. Un tipo me está vigilando. Dijo en un susurro el castaño mientras miraba de reojo a la pelirrosa. Esta última afiló la mirada antes de responder en el mismo tono. ¿Puedes darme más detalles? Quizás podamos encontrarlo en la base de datos o algo así. Albert miró a ambos lados con cautela, como si temiera que aquel chico estuviera ahí ahora mismo. Al no notarlo solo tomó la palabra. Pelo negro, largo y desarreglado, piel blanca y muy pálida, ojos oscuros y más bajito que yo, parecía de unos 15 años, y dijo algo así de que se llamaba Cero. Karina sentía mientras comenzaba a anotar aquella información en su teléfono. Al terminar ambos jóvenes se miraron por unos instantes antes de que Albert hiciera un chiste para intentar alivianar la tensión. Bueno, ¿crees que deberíamos retrasar la salida de hoy para otro día? Tras esto el castaño dejó escapar una risita, a la cual Karina respondió dando un pequeño empujón con su hombro. Luego de que Albert se calmara, pudo responder. No, no hace falta. Dijo suspirando con una pequeña sonrisa antes de continuar hablando. Puedo buscar a tu chico en la base de datos antes de la salida. Luego de esto la sonrisa de la joven tembló ligeramente antes de tomar la palabra nuevamente, esta vez desviando levemente la mirada. ¿Y a dónde me vas a llevar? Albert entonces suspiró, y ya algo más tranquilo contestó. ¿Qué te parece ir a cenar a Magia del Sur?
La pelirrosa entonces le devolvió la mirada con algo de emoción en sus ojos antes de responder. Sí, suena bien, lugar tranquilo, para gente tranquila. Dijo con un tono neutral, aunque podía notarse cierto reflejo de gusto en sus ojos. El camino siguió con calma. Como era costumbre entre ellos había pocas palabras. Pero el silencio que abundaba era cómodo, tranquilo, apreciativo. Al llegar a su destino bajaron del autobús y comenzaron a caminar lo poco que les quedaba de recorrido. Karina entonces miró a Albert un par de veces, y sin poder aguantarlo rompió el silencio. Albert. Llamó, y tras ver que tenía la atención del castaño continuó hablando. Tu amiga, esa, la de pelo oscuro y cara amargada. Dijo, y esperó a que Albert le diera el nombre de la chica, aunque este último no pudo evitar reír un poco al escuchar la descripción de su amiga antes de responder. Abril. Al escuchar el nombre de la chica, Karina por fin pudo continuar con su diálogo. Sí, esa. Suena raro, pero por un casual, ¿tiene algún problema conmigo o algo así? La pregunta en un primer instante lo extrañó, pero al recordar cómo Abril hablaba siempre cuando lo veía con la pelirrosa, lo hizo pensar por unos segundos antes de responder algo pensativo. Bueno, es que ella es algo territorial, no le gusta cuando Fausto o yo nos juntamos con gente que ella cree es mala influencia, o en casos extremos si no le agradan. Creo que tú cumples ambas condiciones. Pero no creo que te odie, quizás solo. Pero antes de que el castaño pudiera terminar de hablar, Karina lo interrumpió de manera seca. Se nota que no sabe lo que haces. Luego de decir esto hizo una minúscula pausa antes de continuar con el mismo tono. Casi siempre que vienes a mí es por esas cosas de vigilante. Albert la miró con algo de comprensión, pero luego dibujó una sonrisa tranquila antes de responder. Escucha, no eres mala influencia, y eres muy importante para mí. Luego de decir esto el castaño dejó escapar una pequeña risa antes de volver a hablar, esta vez mirando hacia el frente. Eres maravillosa, y una buena persona. No tenías que mantener mi identidad en secreto, pero lo hiciste. No tenías que ayudarme y arriesgarte, pero lo hiciste. No sé dónde estaría sin ti o tu padre, quizás seguiría siendo un superhéroe de bajo presupuesto. Cuando estoy contigo me siento tranquilo, seguro, ¿sabes lo que quiero decir? Los ojos del chico entonces se abrieron con impresión al darse cuenta de lo que había dicho, rápidamente se detuvo y se giró para mirar a su acompañante, intentando aclarar. O sea, yo me refiero a que te quiero mucho, perdón si me deje llevar un poco. La chica también había parado su caminata, pero a diferencia de Albert, ella evitaba completamente la mirada del castaño. Con su cuerpo aún mirando al frente y con su cabeza girada para evitar completamente que el joven pudiera ver su enrojecido rostro. No, tranquilo, lo entiendo. Respondió la chica antes de comenzar a caminar nuevamente. Albert se quedó atrás por unos segundos para dejar escapar un quejido de molestia, mientras se tapaba la cara con las manos antes de seguirla. Decir que el castaño se sentía avergonzado con sus anteriores palabras sería decir lo obvio. Los jóvenes solo mantenían la vista al frente mientras caminaban, llegando a la universidad tras unos cuantos minutos más, ingresando a la misma para terminar en su salón. Ambos entonces se despidieron con un asentimiento de cabeza y fueron cada uno a sus lugares. Albert se acercó a su lugar habitual. Y allí como esperaba, Abril se encontraba ya en el banco a su lado. El joven tomó su lugar y extrañamente la chica a su lado no dijo nada, ni siquiera lo saludó. Albert en respuesta solo suspiró y dejó que el silencio se estableciera. Probablemente ella seguía molesta por lo de ayer. La clase comenzó tras el ingreso del profesor, por suerte el castaño pudo mantenerse atento y tomar sus notas. El salón de clase en completo silencio de no ser por los sonidos del papel o algunos murmullos ocasionales. De vez en cuando Albert miraba de reojo a Abril, la cual siquiera se dignaba a devolverle la mirada. De hecho, en algunas ocasiones sus miradas se cruzaban, pero la chica solo volvía a lo suyo con molestia, como si fuera culpa del joven que ésta se distrajera. Tras unas horas por fin había un pequeño descanso entre clases. Al ver que el profesor salía,
Albert decidió hacer lo mismo y quedarse en un lugar tranquilo del exterior de la universidad, por fin pudiendo respirar para ponerse a pensar. Definitivamente ese tipo está cumpliendo su promesa. Pensó el joven mientras la imagen de aquel chico pelinegro invadía su mente. Ahora sabía que lo estaba siguiendo, pero entonces, ¿por qué mostrarse? ¿No sería mejor permanecer oculto? Esas y más preguntas pasaron como un rayo en la mente de Albert. Quizás ahora mismo me esté vigilando. No, de hecho, con todo lo que dijo estoy más que seguro que lleva un poco más de tiempo estando ahí del que aparenta. Aquel razonamiento mental hizo que los pelos se le pusieran de punta, siendo acompañados por un pequeño escalofrío. Pero, ¿desde hace cuánto tiempo? Al pensar esto al chico le dio otro escalofrío, esta vez más fuerte que el anterior. Todo su cuerpo tembló y se tensó de golpe, como si sintiera que aquel tipo lo estuviera vigilando ahora mismo. Y de hecho, quizás lo hacía. Y esto último hizo entender a Albert el por qué se había mostrado aquella noche en la fiesta, y en esta ocasión cerca del autobús. Él piensa que no puedo hacer nada.